Bien, vamos a conversar un ratito con la doctora Victoria Villarruel. Ella es la presidenta del Consejo de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas. Victoria, buen día. Daniel de Paola te saluda. ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por estar tan tempranito con nosotros. Gracias por recibirnos. Un placer. ¿Los domingos habitualmente estás tempranito o estamos nosotros invadiendo? No, están ustedes solos hasta ahora. Yo aprovecho y estoy en otra dimensión. Claro, pero muy bien. Bueno, por lo menos es honesta. Dice la verdad, claro. Muchas fuerte gracias. Un domingo. Es fuerte un domingo a esta hora de la mañana, encima con semejante frío. Sí, la verdad, mucho frío. En Buenos Aires y en Rosario. Estás en Buenos Aires en este momento, estás en Capital Federal. En este momento en Buenos Aires. Bueno. Victoria, perdiste a tu papá hace algunos días por COVID. Esto fue acá en Rosario. Él tenía 73 años, militar retirado, veterano de Malvinas. Y te escuché en un reportaje decir que él era el puntal de tu vida, ¿no? Toda tu admiración hacia tu papá. Así es, era un hombre muy generoso, muy presente. Yo soy una mujer adulta y sin embargo era un padre con el que hablábamos todos los días o con el que teníamos comunicación frecuente, que me preguntaba cómo iba mi vida, que yo sabía cómo iba la de él y respecto de lo que es el tema del COVID, con una salud perfecta, ninguna enfermedad preexistente. No tenía ni sobrepeso y la verdad que lo que nos encontramos ante lo que es la enfermedad en sí, él ingresó igualmente por una neumonía leve. Uh-huh. Y a partir de allí fueron 25 días internado, primero en internación común y luego en terapia intensiva, donde el cuerpo se le fue desgastando porque el tratamiento que se da en la provincia de Santa Fe y en otras provincias es un tratamiento sumamente limitado, es decir, se circunscribe a muy pocos remedios o muy pocos paliativos, con lo cual, en el caso de él, se fue desgastando y en 25 días falleció. ¿Él donaba la pensión militar a la Catedral de Rosario? Así es, una de sus pensiones él la donaba a la Catedral de Rosario, mira vos. Desde hacía muchos años. Después él compró un panteón en el cementerio del Salvador, que yo me enteré mientras él estaba convaleciente de esto, y en ese panteón él pensaba, ser enterrado, pero no con nosotros, con su familia, sino con sus camaradas veteranos de guerra de Malvinas de la provincia de Santa Fe, así que él lo compró especialmente para aquellos que como él habían ido a combatir a Malvinas, así que está allí en su morada final esperando algún día estar con sus camaradas y nosotros vamos a continuar con ese que era su deseo, su pedido y continuaremos con muchas de sus obras de caridad, que eran muchas. También donaba para el Cotolengo de Don Orión en la ciudad de Rosario, para infinidad de obras y personas que lo hacía con mucho gusto, porque además era una persona que quería profundamente a Rosario, ¿no? Él había nacido en Rosario, pero además comprometido con la realidad de Rosario. Vos presidís el Centro de Estudios Legales y te involucraste allí y en este tema por tu papá o esto no tiene nada que ver. Mira, en el año 2006 fundé una asociación civil que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que nuclea a las víctimas del terrorismo de la década del 70 para lograr que se les reconozcan sus derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y en ese momento, yo cuando lo creé, obviamente mi padre tuvo por supuesto, que ver con esta decisión, porque él había sido víctima del terrorismo en el año 73, en democracia, cuando el Ejército Revolucionario del Pueblo atacó y copó el Comando de Sanidad, que era una unidad sanitaria que tenía el ejército acá en la ciudad de Buenos Aires, pero principalmente cuando yo decidí fundar esta asociación para nuclear y para darle visibilidad a estas personas que tanto sufrieron,
fue por todos aquellos que habían sido asesinados, heridos, secuestrados y que habían, digamos, que habían padecido un daño muchísimo mayor al que había pasado mi papá, que concretamente lo que él padeció fue tomado rehén durante el copamiento de esta unidad en democracia por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Por supuesto, estuvo torturado allí y finalmente, fue liberada esta unidad militar. Uh-huh. Pero yo lo hice principalmente por los que no habían tenido esa suerte y no habían sobrevivido, sino que habían sido asesinados, principalmente personas civiles. Bien. Porque la mayoría de las víctimas del terrorismo de la década del 70 son civiles. Y vos decís y sostenés que hay una apropiación de los derechos humanos y que no hay un plano de igualdad. Si bien yo te he escuchado decir que aceptás que hubo violación de los derechos humanos durante la dictadura y que está bien que haya militares juzgados, pero también sostenés que hay un sector que está impune. Mirá, la realidad es que lo que ocurrió en la década del 70 no fueron únicamente abusos por parte del Estado, también hubo violaciones a los derechos humanos cometidas por Montoneros y Alert contra la población civil y no combatiente. Y todos estos crímenes, vos tenés presente que las víctimas del terrorismo que nosotros pudimos contabilizar, y aquí te hago una salvedad, el número que yo te voy a dar es un número base. En realidad las víctimas del terrorismo son más, pero no podemos documentarlas porque necesitaríamos información que solo el Estado tiene. Las víctimas del terrorismo que nosotros pudimos mensurar son 17.380 personas agredidas de diferentes maneras. Por ejemplo, algunas fueron asesinadas, otras heridas, otras secuestradas, otras les volaron sus casas con bombas, etcétera. Ninguna de estas personas, ninguna de estas 17.380 personas fue reconocida en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, es decir, no han cobrado indemnización, no figuran en los memoriales de la memoria en ninguna parte del país, no tienen juicios de lesa humanidad abiertos contra sus agresores, ninguno de sus agresores está preso o respondiendo al menos judicialmente. Entonces es una situación de profunda inequidad. Y esta situación de desigualdad en los derechos humanos solamente se da en la República Argentina, en otros países esto no pasa, y por esa razón, es que nosotros reclamamos la igualdad ante la ley. Más allá de eso, creo que son 4 décadas en las cuales estamos hablando de los 70 exclusivamente con la visión que hasta el día de hoy le han dado a la sociedad organizaciones de derechos humanos como por ejemplo Madres o Abuelas de Plaza de Mayo, las cuales nunca las vas a ver repudiando la dictadura en Cuba o las atrocidades que están pasando en Venezuela o Nicaragua. O sea, son organizaciones que los derechos humanos los ven con un sesgo ideológico, no los ven con un contenido integral y solamente condenan lo que ideológicamente les conviene. Entonces, con esa visión de los derechos humanos tan parcial y lógicamente las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo, no solo para las víctimas del terrorismo, sino para infinidad de sectores que están postergados. Ahora, Victoria, han pasado ya muchísimos años de esta historia. Aparentemente ha sido en la historia de la Argentina uno de los momentos de mayor ruptura que ha tenido la sociedad. ¿Hasta cuándo crees que esta sociedad va a cargar con esta década del 70? Mira, el tema de la década del 70 es un tema que le conviene exclusivamente a todos aquellos sectores que desde el poder viven de él. Imagínate que para una víctima del terrorismo que no goza de ninguno de sus derechos humanos ha sido sumamente doloroso en estos últimos 40 años principalmente ver que todos los terroristas están impunes, están libres, que ellos o sus familiares hacen apología del terrorismo y ocupan puestos de gobierno, que son indemnizados, que figuran en los parques de la memoria, aunque hayan muerto de formas que no se le pueden achacar al Estado. O sea, es una situación de un nivel de injusticia que no ocurre en ningún otro país del mundo. Con lo cual, la víctima del terrorismo lo que quiere es cerrar este tema y poder
vivir de alguna manera lo que le reste de vida con dignidad, con el respeto a su calidad de víctima y con el reconocimiento de sus derechos humanos, nada más. Las víctimas del terrorismo en general, y te lo digo casi en un 100%, no militan políticamente. Son personas que están que participan de la vida política en forma partidaria, que viven sus vidas en forma privada. Del otro lado vos ves hijos de terroristas que son ministros, que hacen apología del delito y de la violencia armada de los 70, personas que han cobrado más de una indemnización pese a haber integrado organizaciones armadas, personas que murieron, por ejemplo, poniendo bombas y que figuran en los memoriales como si fueran víctimas. Entonces creo que es claro que hay un sector que se beneficia de esto desde hace 40 años y hay otro sector que es el sector que es víctima y que es inocente y que lo único que reclama, y lo reclama con profundo respeto por el dolor de todo el mundo, es reconózcanme mis derechos humanos, nada más. O sea que esto se va a terminar exclusivamente cuando le convenga a un sector, el sector que hoy está en el poder. Y para darte una idea, sí, porque por supuesto el hijo de un terrorista no tiene la culpa de lo que ha hecho su padre, ¿sí? Y eso yo siempre lo digo y lo aclaro, pero en el momento en que el hijo de ese terrorista hace apología de la violencia armada que defendieron y sostuvieron sus padres, o sostiene los mismos principios que tenían Montoneros o el ERP en los 70, en ese momento está convalidando esa violencia. Y me refiero a Donda, Volnovich, Raberta, Guado de Pedro, etcétera. O sea, un montón de personas que han llegado a la función pública exclusivamente por ser hijos de terroristas. Ahora, Victoria, ¿crees que algún presidente desde el 83 para acá estuvo más cerca de esta posición que vos defendés, o estuvieron todos más o menos iguales? Mira, cada uno con sus matices esquivó prolijamente reconocer a las víctimas del terrorismo. Y te voy a dar algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín se crea la CONADEP, no se crea una comisión nacional de la verdad para investigar los crímenes del terrorismo. O sea, se debiera haber creado la comisión para investigar las desapariciones de personas, pero también los crímenes del terrorismo. No se creó y se perdió una oportunidad histórica de documentar cosas que en ese momento estaban más frescas, estaban más recientes. Luego, cuando Alfonsín también, durante su gobierno, le da inicio al juzgamiento a las juntas militares, bueno, se juzgan también paralelamente a 5 cabecillas de Montoneros y el ERP. Pero ese juicio a los terroristas nunca fue televisado, no contó con el testimonio público de las víctimas del terrorismo acusando a estos cabecillas. Por supuesto, fue un juicio que no tuvo ningún tipo de publicidad frente al que sí tuvo el de la causa 13. Entonces, a los ojos de la sociedad, lógicamente había un juicio que era importante y uno que era menos importante. O sea, simplemente había un juicio que valía la pena que toda la sociedad tomara conocimiento y un juicio que había que medio ocultarlo porque no tenía mayor relevancia. Bien. Después, en el gobierno de Menem, se promulgaron las leyes de indemnización, de reparación. Bueno, se reparó únicamente a todos aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado, pero no se reparó a las víctimas del terrorismo. De hecho, hubo víctimas del terrorismo que se presentaron porque el articulado de la ley se los permitía, era bastante confuso, se presentaron a cobrar la indemnización, se les negó y han llegado hasta la Corte Suprema y por supuesto la Corte Suprema les negó ese beneficio. Y me estoy refiriendo a ciudadanos, por ejemplo, que los volaron con un coche bomba en la vía pública. Entonces, esas personas no cobraron un centavo y sí lo cobraron familiares de terroristas como Santucho, que fue el fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y yendo más a lo reciente, bueno, vamos a Macri, porque ya lo de Kirchner me parece que todos nos podemos imaginar que fue el festival de la justificación del terrorismo. Realmente la cantidad de beneficios que han percibido estas personas durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner es escandaloso.
Y en el gobierno de Macri, bueno, en el año 2019, el 4 de octubre del 2019, en un acto donde se recordaba a víctimas del terrorismo, que fue realizado a pedido del presidente de ese momento, Mauricio Macri, él prometió que iba a presentar un decreto en el cual se iba a indemnizar a 13 víctimas del terrorismo. Estamos hablando solo de 13 personas. Sí. Bueno, ese decreto, finalmente fue firmado el 9 de diciembre del 2019, es decir, un día antes de dejar el poder. Lógicamente, ese decreto se firmó, pero no se firmó su decreto reglamentario, por lo que hoy por hoy es letra muerta. Entonces el presidente Macri tardó más de 2 meses para firmar un decreto que había prometido él para indemnizar solo a 13 personas. O sea, no hubo ni siquiera la voluntad política de indemnizar solo a 13 personas inocentes víctimas del terrorismo. Entonces, cada uno de los gobiernos ha demostrado o complicidad o una profunda cobardía para abarcar un tema que es el inicio de cualquier grieta en la República Argentina. Ahora, uno sabe que militares de aquel momento han quedado pocos, ¿no? Vivos al menos. Hay muchos montoneros, terroristas y demás que están vivos todavía, Victoria. Mira, esta pregunta en realidad es una pregunta que es poco menos que secreta, pero te la voy a mensurar de la siguiente manera. En el año 2013, el Congreso de la Nación promulgó una ley por la cual se le otorgaba una pensión vitalicia, es decir, hasta la muerte, a todos aquellos que hubieran sido presos políticos durante la década del 70. Bajo este eufemismo se incluye a todos aquellos que fueron terroristas legalmente juzgados y condenados por tribunales civiles. Entonces, hasta el día de hoy se les está pagando una pensión vitalicia a un grupo de personas que en el 2013 rondaba las 10.000 personas. Uh-huh. A su vez, sumale, por supuesto, todas las indemnizaciones que se han pagado hasta el día de hoy por todo concepto. Por ejemplo, la persona que está a cargo de de auditar el rol de los medios por parte del Estado, que es la señora Miriam Lewin, bueno, esta señora fue montonera y por supuesto cobró indemnización y hoy está cobrando un sueldo casi de 1 millón de pesos mensuales por un rol público que definitivamente, además de tratar de censurar a los medios, es totalmente intrascendente para lo que es la situación del país y para lo que estamos viviendo actualmente con el COVID y la pandemia. Así que con esto quiero decirte que se ha indemnizado y se continúa indemnizando u otorgando pensiones a infinidad de personas, porque reconozcamos también que puede que haya muerto el terrorista, pero si sus hijos están en la función pública, esto termina siendo como un emprendimiento familiar, como una casta en la cual vos perteneces a un sector de la sociedad que per se ingresa al Estado y tiene un cargo público. ¿Por qué? Porque por una cuestión de ideología política vos estás beneficiado siempre. Ahora, Victoria, vamos al ejemplo de Carlotto. Carlotto tiene a su hija Rita, nombre de guerra Rita, en realidad se llamaba Laura, integrante de Montoneros, que muere en combate, no es desaparecida Laura Carlotto. De hecho, Estela de Carlotto recibió el cuerpo de su hija, así que por esa razón no figura como desaparecida, pero sus otros 3 hijos han estado indistintamente en la función pública desde hace más de 20 años. Ahora, pregunta, Victoria, ¿con qué vos crees que esto quedaría satisfecho y en un plano de igualdad? Digo, yo no sé hoy qué cantidad de personas damnificadas en ese momento quedan vivas. Esto sería también con una indemnización para sus familiares, con esto que vos decías de un memorial, con un reconocimiento por parte del gobierno que lo haga en ese momento. ¿Cuál sería prácticamente el elemento?
Mira, la realidad es que lo que nosotros pedimos como asociación civil es el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. ¿Esto qué significa? Que cada víctima elija qué derecho quiere que quiere ejercer. Y con esto me refiero más concretamente a que hay víctimas que les resulta necesario que se debata en juicio qué fue lo que pasó cuando asesinaron a su padre, a su madre, a su hermana. Y hay otros que necesitan la indemnización porque viven en la miseria desde hace 4 décadas. O están inválidos desde hace 4 décadas por una bomba, por ejemplo. O ciegos. O tienen problemas psiquiátricos producto de las atrocidades de las que fueron testigos. Entonces, cada víctima elige libremente qué es lo que quiere ejercer. Lo que nosotros hacemos simplemente como asociación civil es reclamar que se les reconozcan sus derechos humanos, pero después es cada víctima la que decide si prefiere un juicio de lesa humanidad para que haya justicia, por ejemplo, contra los terroristas que mataron a su padre o a su familiar. Otros querrán la indemnización y otros querrán simplemente un juicio de verdad, es decir, sin condena judicial para el terrorista responsable, pero sí que haya un juicio de verdad en el cual se investigue qué fue lo que ocurrió, por qué eligieron a esa víctima, cuál fue la situación que enmarcó ese hecho delictivo. Entonces, no todas las víctimas necesitan una indemnización. Sí, todas las víctimas necesitan que sus nombres o que sus familiares figuren en los memoriales públicos y no que figuren los de los terroristas que los mataron. Uh-huh. No todas las víctimas quieren cobrar, pero todas sí quieren justicia, es decir, que los terroristas vayan presos. No puede ser que en Argentina se esté juzgando, para darte un ejemplo, en los juicios de lesa humanidad, se juzga la muerte en combate de Rodolfo Walsh, miembro de Montoneros, y no se juzgue el asesinato del niño de 3 años, Juan Eduardo Barrios, asesinado por Montoneros. O sea, no puede ser que se juzgue la muerte de un tipo que muere disparando en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires en el año 77 y no se juzgue el asesinato de un niño de 3 años en el mismo año en la vía pública asesinado por Montoneros. Entonces, acá hay cosas que también la población tiene como que despertar de este sueño. Acá hay un montón de juicios de lesa humanidad que están ocurriendo, que son un negociado monumental para un grupo de personas que viven de estos juicios y que lo único que están persiguiendo es que continúen eternamente, porque en sí los juicios, si buscaran justicia, esa justicia sería para las víctimas del terrorismo, que son los inocentes. O sea, para darte un ejemplo, si hoy pusieran una bomba y nosotros estuviéramos tomando un café y nos mataran a vos y a mí, en 40 años nuestra memoria desapareció de la faz de la tierra, pero la memoria de los terroristas, en caso de ser muertos en un tiroteo, en combate, en la vía pública, eso termina transformándose como de lesa humanidad, y lo nuestro, que fue un atentado terrorista, desaparece y es un hecho común. Sí. Y esa es la situación que se vive en la República Argentina, por eso el descalabro de la justicia, porque realmente han destrozado el sistema judicial con estos juicios. Victoria, y te dejo tranquila que vayas a desayunar, ya que te interrumpí la mañana temprano. ¿Vas a involucrarte más en política, en algún cargo electivo? Se mencionaba alguna cercanía con Milei. ¿Cómo viene eso? Mira, sí, por supuesto tengo la intención de involucrarme. Yo hace 15 años que milito en la cuestión de las víctimas del terrorismo y en todo lo referente a los derechos humanos, así que tengo intención hace tiempo en realidad de involucrarme, simplemente no había encontrado mi espacio y actualmente, bueno, sí tengo una excelente relación con Javier Milei y más allá de concretarse o no esta posibilidad, la realidad es que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo voto, más allá de que estoy mucho tiempo también en Rosario, pero en la ciudad de Buenos Aires votaré seguramente a la lista de Milei. Bien. Victoria, de verdad, te agradezco muchísimo el madrugón. Sé que es no, por favor, un placer todos. Charlar con vos y con la gente de Rosario, así que no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un buen domingo.
Igualmente para ustedes, hasta luego. Muy amable. Bueno, estuvimos con la doctora Victoria Villarruel, ella es presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, un tema polémico, si los hay, que arrastramos desde la década del 70 para acá. Sacar a cada uno sus propias conclusiones. Sonó el top, nos vamos a las noticias y volvemos.